¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio de Grupo Shaique. Mi nombre es Luis Javier Vázquez y vamos a comentar. Antes que nada, me gustaría iniciar dando esta breve introducción de quiénes somos como Grupo Shaique. Denme un segundito. Ok, dice, somos un grupo con el objetivo de crear un espacio de reflexión y exploración de estudio de la teoría psicoanalítica. Se forma con la motivación de difundir el psicoanálisis entre colegas interesados en esta disciplina, en el enriquecimiento de estos encuentros con la participación a través de lecturas, diversos temas clásicos actuales, desde Freud y el psicoanálisis contemporáneo. También ofrecemos conferencias, talleres, cursos cortos, diplomados sobre diversos temas desde la perspectiva psicoanalítica dirigidos a psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas, docentes, personal de la salud, padres de familia, y el público en general. Nuestra visión es favorecer la observación, la escucha, la reflexión de los problemas que aquejan a la subjetividad contemporánea. Bien, en este caso estamos en nuestro primer evento del año, que es este conversatorio, las dificultades de la sexualidad adolescente, un tema me parece muy importante que podamos abordar diferentes puntos, diferentes formas de cómo es la sexualidad tan amplia, sobre todo la importancia en esta etapa y que nos permite la comprensión, ¿no? La comprensión de las situaciones que estamos viviendo actualmente, comprender al adolescente, ¿no? Con todas estas dificultades que pueden presentar y bueno, el tema de la sexualidad que es muy amplio y que no podemos, ¿no?, dejar de estar profundizando y estar comprendiéndole constantemente. Entonces, pues un saludo a mis compañeros que están aquí. Vamos a iniciar. ¿Quién le gustaría empezar? Bueno, buenas noches. Es un gusto regresar a nuestras actividades del Grupo Shaique. Estamos muy contentos porque este conversatorio inaugura los trabajos que estamos preparando para este año. Y bueno, como ustedes saben, ya en anteriores conversatorios hemos hablado acerca de las vicisitudes que se atraviesa en la adolescencia. Y hoy hemos pensado en la sexualidad como esa gran invitada cuyo escenario central es el cuerpo de los adolescentes, ¿no? Pero también su mente. Es decir, los cambios en el cuerpo van a generar un movimiento importante en su psiquismo y cuando nosotros nos referimos a su psiquismo, involucramos un devenir mental en donde se van a reactivar las pulsiones de manera muy intensa. Me refiero a la sexual y la agresión. Entonces, la tarea del joven adolescente va a ser lidiar y tratar de controlar estas pulsiones, las cuales sabemos que hasta ese momento se encontraban en cierta tranquilidad en un periodo que conocemos nosotros como latencia. Tan latentes, están muy tranquilas y de repente pues hacen entrada de una manera muy significativa, ¿sí? Los cambios en el cuerpo van a constituir ahora cambios en su mente porque van a tramitar una imagen corporal distinta, ¿sí? Y sabemos que los cambios corporales están interactuando en varios niveles. En su anatomía, que vemos los cambios en la anatomía, su fisiología, que es el funcionamiento, en lo endocrino,
sabemos que es el funcionamiento de las glándulas, y ese último va a generar un movimiento hormonal que es el responsable de varios de estos cambios del cuerpo, ¿no? Pero este intenso movimiento y estos movimientos y cambios corporales se van a conectar con el cambio interno, ¿sí? Porque en este periodo se llevan a cabo una recomposición de una imagen de su yo, y así como de su identidad, y en esta eclosión de la sexualidad a través del periodo de la pubertad. Bueno, algunas dificultades que podemos ir pensando van a estar relacionadas con el impacto que esta metamorfosis, como Freud nos escribió un lindo material acerca de la metamorfosis de la pubertad. Bueno, pues entonces todas estas dificultades las podemos ir pensando en la relación con este impacto de esta metamorfosis que se va a generar en la mente del chico. Y entonces vamos a encontrar adolescentes que a través de su comportamiento pueden manifestar un caos, y otros que lo hacen de una manera solo transitoria, no se quedan fijados, ¿no? Esto mientras atraviesan este turbulento río. Varios autores enfatizan que la importancia de comprender esto, este punto de este devenir y esta transición, si bien sabemos que la adolescencia no será solo un tiempo o un trabajo tranquilo, sino muy tumultuoso, la flexibilidad en esa constitución de ese yo del chico lo va a poder ayudar a que esto pueda ser transitorio. Y cuando hablo de una constitución de esta flexibilidad en el yo, pensamos en que una de las cosas muy importantes que caracterizan este periodo es que va a estar una oscilación entre avanzar y regresar, avanzar y regresar. En la medida que esta estructura de la mente que denominamos el yo puede ser flexible, va a ser como algo muy importante, ¿no? Bueno, yo de inicio acá y luego ya les sigo platicando otras cosas que estoy pensando para este día. Concuerdo con lo que comentas, Betty, en esta cuestión de que estas dificultades de la sexualidad adolescente, claro que nos tienen que hacer pensar en lo que sucede previamente a la adolescencia, justamente en esta transición que tiene que ver con el niño de edad escolar o el latente, como lo llamamos el psicoanálisis, hacia el puber y de ahí hacia la adolescencia. Totalmente de acuerdo con lo que mencionas del impacto que los cambios físicos producen sobre la mente del adolescente y la adolescente, en el sentido de que de alguna forma justamente ese impacto tiene que ver con una reconfiguración de su propio cuerpo. Algunos psicoanalistas franceses, por ejemplo, que trabajan con los conceptos de lo psicosomático, justamente lo que nos apuntalan es que existe esta imagen de nuestro cuerpo que nosotros construimos de alguna manera como una representación de nosotros mismos al interior de nuestra mente, que integra justamente todo nuestro cuerpo, y es como si pudiéramos tener como una pequeña fotografía de nosotros al interior. Y esta pequeña fotografía de nosotros al interior con los cambios puberales justamente cambia al grado de que nos desconocemos o de alguna manera opera justo lo que autores como Aberasturi y Joseph Nobel nos hablarían justamente como este duelo por el cuerpo infantil, porque justo esa transición puberal de la metamorfosis del cuerpo nos cambia la manera de percibirnos a nosotros mismos. Pero también creo que aquí es donde entra esta idea que el psicoanálisis tiene ampliamente desarrollada y difundida, que tiene que ver con este momento, cuando en esta transición hacia la adolescencia, justamente lo que se activa es la posibilidad de la meta sexual de la reproducción. Y entonces esto modifica totalmente como estos cambios corporales que el adolescente está teniendo, porque no es únicamente su cuerpo, sino también la cuestión de su rol social frente a los demás. Y entonces son como muchas modificaciones que de repente el adolescente tiene que ir lidiando, pues justamente para ir construyendo su yo adulto.
Ujú. Claro, qué interesantes elementos están comentando, ¿no? Justo para tener este punto de partida y un poco ir como comprendiendo, ¿no? Todo lo que implica la sexualidad, justo esta palabra, ¿no? Clave que incluso utilizó Freud en sus 3 ensayos, ¿no? La metamorfosis de la pubertad, que viene con todo este cambio corporal. Sin embargo, algo también ahí muy importante y que bien lo comentas, Giovanni, es que la sexualidad no solo es una cuestión biológica, no es solo un elemento de la biología o del cuerpo, ¿no? Que muchas veces eso se confunde o eso se piensa, ¿no? Se habla de sexualidad y entonces inmediatamente se remite, se piensa al acto sexual, ¿no? Qué susto que el adolescente esté teniendo relaciones sexuales, ¿no? Y todo este tipo de cosas que van pues generando incluso hasta, podría decir, ciertos tabús, ¿no? Dentro de la sociedad y que eso genera justo, ¿no? Estas dificultades. Entonces, un poco pensando, ¿no? En todo esto que están diciendo, es como tratar de ampliar el concepto de sexualidad, no solo a lo biológico, no solo al acto sexual, sino a todos estos elementos que se incluyen, que el mismo Freud los empezó a incluir y a mencionar, ¿no? Desde el inicio, diciendo, ¿no? La sexualidad está y se encuentra desde el inicio de la vida del ser humano, ¿no? O sea, desde pequeñitos y todo. Claro que esto fue una cuestión pues muy controversial y muy difícil, ¿no? De poder comprender, pero creo que justo, ¿no? Cuando le ponemos ese análisis nos damos cuenta, ¿no? Cómo la sexualidad es toda una experiencia psíquica, ¿no? Que nos va construyendo, que nos va generando quiénes somos, ¿no? Toda esta experiencia de subjetividad, ¿no? Donde se integran, ¿no? Mecanismos de defensa, las experiencias emocionales, elementos traumáticos, las identificaciones, los recuerdos, las fantasías, es decir, hay una amplia gama para poder ir definiendo y poder ir entendiendo la sexualidad, ¿no? Desde lo que nos hace ser humanos y bueno, todo lo que implica justo en este momento adolescente, que es donde hay toda una explosión, que sí, claro que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con la biología, pero también con todas estas experiencias y todo este psiquismo, ¿no? Que creo que será muy interesante ahí ir profundizando. ¿Qué tal? ¿Qué más me comentan con respecto a esto? Bueno, pensaba así como lo que estamos diciendo, que nos basamos mucho en lo observable, ¿no? O sea, porque es ruidosa la adolescencia, ¿no? Y la adolescencia tiene que ser ruidosa, porque si no, algo anda mal, ¿no? Entonces, ¿qué observamos, no? Y lo que observamos, yo creo que los que estamos aquí que tenemos pacientes adultos, yo que tengo hijas que fueron adolescentes en su momento, quizá algunos de los que nos están escuchando, que estén interesados, pueden ser papás, maestros, ¿no? ¿Y qué observamos? Generalmente observamos adolescentes inquietos o malhumorados, desafiantes, rebeldes y también pasivos y también a veces pacientes, digo, adolescentes que tienden a aislarse, ¿sí? Algunos adolescentes, y todo esto tiene una razón de ser. Entonces, estos adolescentes están en búsqueda de acomodar esto nuevo que sienten y que miran. Entonces, algunos adolescentes buscan sus espacios de privacidad y comienza una batalla con ello, ¿no? Porque desde poder contar con un espacio físico, ¿sí? Pero también de una manera más significativa un espacio emocional que sería lo interno, ¿no? Entonces, ¿qué escuchamos muchas veces en el consultorio? No, es que mis papás, yo no puedo tener privacidad porque algunas veces, o sea, mis papás se enojan, no quieren que cierre la puerta, me regañan, están dando vueltas y estoy con una chica, ¿no? Entonces, dice, pero sin embargo también, a propósito de lo que nos estabas recordando, Giovanni, de los duelos, no debemos olvidar que también los chicos están haciendo sus propios duelos en relación a romper esta dependencia infantil hacia los padres. Entonces,
tiene una doble vida. O sea, los papás como empezar a mirar a un chico como ya no un niño, y el niño también romper como esa dependencia. Y entonces también eso aqueja mucho cuando buscan estos espacios de privacidad. Hay un doble juego o hay un conflicto, ¿no? Quisiera ahora como contarles algunas cosas que también vemos en la consulta, por ejemplo. Y esto no es exclusivo, ¿no? De solamente este momento, pero sí vemos como algunas dificultades en las chicas que se relacionan con algunos problemas de la alimentación, ¿no? Estos síntomas los vemos en ellas con mayor fuerza ante la aparición de la pubertad. Esto nos permite pensar que esta relación con dejar de comer o el comer mucho va a estar en relación a cómo enfrenta estas exigencias que le implican una transformación y la llevan a una identidad sexual. Entonces, ¿dónde está la dificultad? La dificultad está en relación a qué tanto va a poder tolerar estos evidentes cambios que la encaminan a la maduración sexual, ¿no? Entonces aparece el vello púbico, el desarrollo de los pechos, la aparición de la menstruación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estos síntomas? Bueno, lo que nosotros vemos es que es la expresión de un miedo a madurar. Y entonces de esta manera permanecer en un cuerpo infantil, sin rastro alguno de alguna situación sexual, ¿no? Y el rechazo a comer puede ser como una pantalla, ¿no? Y detrás de la cual, detrás de esa pantalla, se encuentra un rechazo a este cuerpo sexuado, en el cual así de esta manera hay una negación de la sexualidad. Hay un autor, André Green, que habla como de un concepto que se relaciona un poco con esto, que dice que son procesos de borradura, ¿no? Borradura de la pulsión sexual en sí es una manera de desexualizar el cuerpo, porque es muy impactante o genera mucha ansiedad, ¿no? Entonces, de esta manera se extingue, se desaparece cualquier excitación y todo deseo, ¿no? Que puede ser placentero o no. Entonces, eso como también entenderlo para pensar estos síntomas en las chicas, ¿no? Por hablar de hablar de algunas dificultades. No sé, a ver qué más piensan ustedes. Yo tengo por aquí otros apuntes, pero ya los iremos hablando. Creo que en estas cuestiones empiezas a tocar un tema como bien importante respecto a estas dificultades de la sexualidad en los adolescentes. Cuando comienzas a hablarnos, por ejemplo, de esto que sí llega a la consulta que tiene que ver con estas dificultades con la imagen corporal, estas cuestiones que tienen que ver con la relación específicamente con el alimento y que implica como una percepción distorsionada del propio cuerpo, creo que es una de las cuestiones que en la adolescencia, pegado al orden de la sexualidad, justamente se nos manifiesta como una de las grandes sintomatologías que pone en evidencia que esa sexualidad adolescente que está eclosionando, que está en estas vías de aparecer, descubrirse, explorarse, pero que también implica esta noción de cambios sobre la percepción de uno mismo, la construcción de la identidad, justo genera como muchos temores en las adolescentes. Igual en los adolescentes, porque igual lo que encontramos, por ejemplo, del lado masculino es que pues tal vez no aparecen trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia, pero por ejemplo la preocupación por el cuerpo se manifiesta en ocasiones hacia la vigorexia o hacia una cuestión, por ejemplo, de encontrar la posibilidad de que el cuerpo mantenga cierta tonicidad, el abdomen con cuadritos. Los chicos demasiado delgados a veces buscan la manera de subir justamente de peso, y los chicos que están de alguna manera más robustos buscan de alguna manera que el cuerpo tenga ciertas condiciones que los hagan ver estéticos, musculosos, agradables visualmente. Y eso se vuelve para los varones, por ejemplo, también como una preocupación que en ocasiones
puede llegar al mismo extremo que la misma cuestión de los trastornos anorexia-bulimia que a veces vemos más reflejados en mujeres. No significa que solamente a ellas les pasa, también hay varones que tienen anorexia y bulimia, pero de alguna manera, como las condiciones, por ejemplo, de género, a veces nos hacen pensar que es mayoritariamente femenino, pero también existen esas poblaciones. Ahora, en estas cuestiones, por ejemplo, creo que lo que planteas dentro de lo que nos dices, Betty, me hace pensar, por ejemplo, en esta cuestión que es como súper importante en estos temas de sexualidad, que es la reconfiguración que tienen las relaciones en casa de los adolescentes. Porque en esa búsqueda de privacidad que mencionas, pues justamente es como esta noción de hacer estas exploraciones del enamoramiento, el saber que hay un crush con alguien, como que esta cuestión de les gusta a una persona y tratan como de estar en contacto con esa persona, ser agraciados justamente para atraer la atención, y que esto se hace casi siempre como en una versión de ocultamiento de la familia. Por ejemplo, me acordaba mucho de la película de Turning Red, esta película donde la chica se transforma en panda, que justo nos plantea esta secuencia donde de repente ella no está interesada en el chico de la tienda, pero luego se pone a dibujarlo en situaciones romántico-eróticas. Y entonces esto lo hace ocultándolo de la madre. Y entonces viene un momento bochornoso en la película porque la madre la descubre y que para ella es una situación como de sentir que es lo peor que le ha pasado. Y que un poco esta experiencia refleja también mucho de lo que se vive en la adolescencia, como esta noción de que el enamoramiento al inicio tiene que ser como algo del orden de lo privado, solamente compartido con el grupo de pares posiblemente. Claro. Claro, y que justo tiene que ver con esta, ¿no? Con esta necesidad de poder alejarse de los padres, ¿no? Porque esa es la función justo de la adolescencia, salir de la familia, ¿no? La exogamia, porque claro que la sexualidad asusta, ¿no? Asusta en todas estas dinámicas. Entonces el poder tener como esta privacidad, incluso el poder expresar, ¿no? Creo que utilizas un ejemplo muy interesante con esta película de Red, porque justo lo que se va manifestando es ahí, ¿no? Como toda esta metaforización de lo que sucede en la adolescencia. Y creo que ese es un punto, ¿no? Importante ante esto que estaban diciendo del cambio del cuerpo, ¿no? Y cómo se vuelve agobiante, ¿no? No sabes, no reconoces, el puberto no se reconoce en ese cuerpo, le es extraño, le es ajeno. Y justo por eso comentaba al inicio, ¿no? Cómo es una experiencia psíquica, porque esa experiencia lo que busca es significar algo nuevo, ¿no? Entonces, como los adolescentes sueñan, ¿no? Justo con estos cambios, ¿no? Este no es mi cuerpo, o de pronto tengo un cuerpo deforme, muy grande, ¿no? Así que dices, ¿qué me pasa, no? O empiezan a hacer como experimentos también, en donde empiezan a combinar cosas, por ejemplo, esto típico, ¿no? De que combinan dulces y picante y refresco, y entonces hacen toda una mezcolanza y una explosión, ¿no? Que de cierta forma, ¿no? Va ayudando a poder ir comprendiendo, ¿no? Como todo esto que está sucediendo y a tratar de reconocerse en ese propio cuerpo, ¿no? Entonces ahí los pares, ¿no? Los compañeros se vuelven muy importantes porque permiten, ¿no? Claro. Ya lo adecuado, ¿no? Permitir que se pueda reconocer justo el adolescente, ¿no? Y decir, sí, me pasa a mí, pero también le pasa también a mi compañera, también a tal, ¿no? Y entonces se empiezan a hacer como estas agrupaciones, un poco lo que decías, Betty, también de que puede caer el aislamiento, ¿no? Entonces, qué peligroso se vuelve si el adolescente se aísla y entonces deja de tener todos estos contactos y todas estas experiencias que al final son muy importantes que se comparta, porque al final me parece que sí se manifiesta como mucha angustia en todos estos casos, ¿no? En todas estas situaciones que
pareciera que pasa desapercibida o pasa por otro nivel, ¿no? A lo mejor él era buenísimo en la primaria y de pronto entró a la secundaria y ya se volvió un desastre, reprueba, no estudia, hay que ponerle clases particulares y se deja de lado ver esta otra parte, ¿no? Que puede ser, ¿no? Lo mal que le va en la escuela, por ejemplo, es un ejemplo nada más, que puede ser como una cuestión de que pues, es muy angustiante, ¿no? Todos estos cambios y todas estas dificultades que le pueden ir ahí atorando para que pueda simbolizar, ¿no? Que cuando estaban diciendo esto, justo pensé en Dolto con su concepto de la imagen inconsciente del cuerpo, ¿no? Qué importante es poder simbolizar este nuevo cuerpo, integrarlo como en esta experiencia psíquica, ¿no? Para poder disfrutarlo, ¿no? Porque al final también podemos ver adolescentes que están, ¿no? Jugando, que se lucen, ¿no? Que brincan, que hacen, ¿no? Las competencias, ¿no? Que también eso pues demuestra, ¿no? Cómo ese nuevo cuerpo se está simbolizando y está explayándose, ¿no? Saliendo, que eso sería como algo que favorece. ¿Qué Claro. más? Y oigan, ¿saben qué? Pensaba como en esto que estamos hablando, lo importante que el concepto en este artículo de Freud, cuando nos habla del amor tierno y sensual, de cómo hay pues ese cambio, ¿no? Y dice, lo señalaba en su trabajo, ¿no? De la metamorfosis, donde él dice que es muy importante que el joven adolescente pueda representar ahora ese amor tierno en los padres y sensual en la exogamia, ¿no? Y la importancia entonces del grupo de pares, ¿sí? Esa es como una nueva meta, ¿no? Porque ahora los chicos saben que con esta maduración ellos pueden embarazar o las chicas se pueden embarazar, ¿no? O sea, esto implica la madurez sexual y ellos hablan de eso, ¿no? Y cada vez escuchamos a edades más tempranas que hablan y saben cosas, ¿no? De la relación sexual, de cómo cuidarse, de que si la pastilla del día después y se informan y saben, pero porque en la cabeza está rondando esta posibilidad de una madurez sexual que ya los hace verdaderamente hombres y mujeres sexualmente dotados, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en este momento? ¿Cómo podemos pensar la dificultad en que si no se puede lograr o integrar esto, entonces hay las salidas generalmente lo que van a provocar, y a propósito creo que tú lo mencionaste, Giovanni, va a haber una inhibición del desarrollo, ¿no? Porque se van a quedar, por ejemplo, hay chicos que se quedan en una condición infantil, como lo que decía Javier, de que les asusta, y entonces se quedan en una condición infantil para no enfrentar estas demandas internas, ¿no? Ahora, ¿cómo se defienden, no? ¿Cómo se defiende el adolescente de esto? Utiliza varios mecanismos para ello, ¿no? Está el libido, que es la energía que está representada por lo sexual, que así la denominamos en psicoanálisis, la libido como este motor, esta energía funcional, se va a dirigir, que se dirigía, más bien que se dirigía a los padres de la infancia, ahora se va a desplazar a otros nuevos objetos. Por eso es muy importante lo que estamos diciendo de nuevas figuras que en este caso son sus pares, ¿no? Y ahí sí se va a poder expresar todo ello. Y como decía Javier, toda esta parte de la actividad, del juego, de la descarga motora, todo está implícitamente relacionado con esta descarga pulsional, ¿no? Otra forma que hemos visto que los adolescentes se defienden de toda esta fuerza y energía pulsional radica en estos cambios que ellos tienen en sus sentimientos, por ejemplo, el amor por el odio. El renunciar de la dependencia, ahora se ponen rebeldes, ¿no? Y antes que admiraban a los papás, ahora son unos canijos burlones de los padres, ¿no? Como los adultos son unos tontos, yo lo sé, ¿no? Ellos no saben.
pero todo esto es como un trabajo para mantenerlos alejados. También cuando retiran esta energía, este afecto, estas emociones de esos padres, de la infancia y de todo eso, a veces lo que sucede es que la dirigen a sí mismos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Como esta cosa narcisista, entonces vemos a adolescentes arrogantes que lo saben todo, que lo pueden todo, pero todo esto son formas para defenderse, ¿no? O sea, son de este cuerpo, ¿no? Y de estos registros y de estas emociones que sienten, pero también dirigir también esto hacia sí mismo a veces los torna también hipocondríacos, ¿no? Entonces se enferman y se somatiza, y todas estas son dificultades para tramitar toda esta energía funcional que está al servicio de un desarrollo, pues, que todos lo hemos pasado y lo tendrán que pasar, ¿no? Entonces, por hablar de algunos temas como de cómo se defiende el adolescente, ¿no? Giovanni, para ver qué piensan. Me dejaste pensando un poco en esta cuestión de justo las versiones como de este adolescente que se nos puede infantilizar, que de repente puede presentarse más bien como arrogante y que nos estaría hablando justamente de un adolescente que está teniendo dificultades para lidiar con este proceso de adolescencia. Y particularmente me acordé de un pequeño que hace mucho tiempo, cuando yo trabajaba en secundarias, justamente pasaba por esta situación. Él tenía en aquel entonces 14 años, pero su aspecto físico y su comportamiento era el de un niño latente de primaria. Incluso cuando él platicaba y nos hablaba al respecto de que él no estaba interesado en tener novia, no estaba interesado ni en una chica ni en un chico, nada que tuviera que ver del orden de esta posibilidad, del descubrimiento como del enamoramiento, le hacía sentido. La noción, por ejemplo, de ver a sus compañeros que se preocupaban por el cuerpo, que se preocupaban por el fútbol, por de alguna manera acercarse a grupos de chicas o de repente salir de fiesta o tratar de hacer reuniones, a él no le llamaba la atención, no tenía sentido. Y él justamente nos hablaba de una situación, por ejemplo, de querer seguir siendo niño. Y que esto también se asociaba con una cuestión, por ejemplo, de que había una imposibilidad en ese momento para romper justamente con la relación que tenía en su casa de ser el pequeño. Y entonces era como una cuestión de preservarlo y todo este proceso de cambio era demasiado complicado para él. Entonces, creo que en estas cuestiones, cuando planteamos la versión de cómo se van dando las cuestiones con la adolescencia, creo que ahí es donde entra en juego todo lo que tiene que ver con algo que ya nos mencionaba Javi, las identificaciones y las fantasías que activan justamente estas respuestas en la mente del adolescente, porque al final es algo como nos dice, por ejemplo, Uribarri, en una cuestión de que justamente este despertar de la sexualidad lo que hace es reactivarnos las ideas de la sexualidad infantil, es decir, todas aquellas fantasías que de repente en infancia tuvimos respecto a lo que era la relación sexual genital, esta noción de cómo se hacen los bebés o cómo es que nacen. Y entonces estas fantasías que de repente vienen junto con complejo de Edipo reactivan gracias a esta eclosión de todos estos cambios de la pubertad y la adolescencia, y entonces se resignifican y toman otra vez como un lugar primordial en la fantasía del adolescente. Y entonces no es únicamente que el adolescente lide con eso, sino que también su mente se llena justamente de esas reminiscencias de pensamientos, fantasía, que existieron hace mucho tiempo. Claro, y justo todo esto se torna muy angustiante, ¿no? Porque ahora resulta, ¿no? Como creo que lo comentó Betty, ¿no? Ahora los embarazos, ¿no? Ahora ya te puedes embarazar o ya puedes embarazar, ¿no? Y entonces, qué preocupación, ¿no? Que como este cuerpo ya cambió un poco también con respecto a lo que se comentó sobre la anorexia, por ejemplo,
me hizo pensar en algunos casos, ¿no? Y cómo es el cuerpo infantil, o sea, que el cuerpo no se desarrolle, el cuerpo del angelito, ¿no? Como dicen, que no haya vello púbico, que no Ningún crezcan. rasgo. Ujú. Exacto, todos esos rasgos que no se manifiesten, ¿no? Porque claro que pues, al quitarte la alimentación, pues vas inhibiendo muchos elementos biológicos que se van integrando, ¿no? Y bueno, digo, hay muchas cosas que hablar con respecto a eso de la anorexia, pero esto creo que nos ayuda un poco a ejemplificar y a poder entender, ¿no? Esta dificultad de, pues, de la transición, ¿no? Que se va dando en estos momentos de esas fantasías que comentaba Giovanni, ¿no? Que se vuelven muy angustiosas y no solo eso, sino que también es, digo, pensar desde la misma sexualidad, ¿no? Infantil y como al inicio, ¿no? Desde que nacemos y todo, pues es toda una línea, ¿no? De la sexualidad. Tocar esos puntos ahí anteriores, ¿no? Que se vivieron, ¿no? También hay traumas, también hay formas violentas, por ejemplo, ¿no? Que todo eso se va remitiendo y va causando una gran dificultad. Por ejemplo, la angustia de separación, ¿no? Esta verdadera dificultad, ¿no? De poder separarse, ¿no? Que en la adolescencia justo se va invitando a eso, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un caso de una chica de 15 años que llega a terapia por una masturbación compulsiva, ¿no? O sea, tenía mucha dificultad de relacionarse con sus pares y sobre todo con chicos, ¿no? Con personas de su edad, del sexo opuesto. Entonces, evidentemente ahí, desde ahí podemos ver, ¿no? Como incluso lo menciona Freud, en la sexualidad infantil es autoerótica, ¿no? Después, en la adolescencia, en la pubertad ya viene, ¿no? La salida ya viene hacia el otro, ¿no? Entonces, pues, evidentemente una masturbación compulsiva, pues tiene que ver, ¿no? Con todos estos elementos autoeróticos y aunado a la dificultad de la relación con sus pares, ¿no? Y que bueno, a través del tratamiento y todo el proceso, la angustia baja y baja la masturbación, empieza, ¿no? Como a poder relacionarse con los chicos y todo. Sin embargo, llega el periodo de vacaciones, ¿no? Del proceso terapéutico. Y entonces, al retomarlo, esta chica llega así como diciendo, ya todo se echó a perder, ¿no? O sea, ya se cayó todo, otra vez volví, la masturbación compulsiva, ¿no? O sea, me cuesta trabajo otra vez volver a hablar a los chicos, ¿no? Que justamente tiene que ver con esta dificultad que tuvo esta chica de haberse separado, ¿no? Que es este proceso tan difícil y tan angustiante, ¿no? Que viene desde ahí, desde la infancia, desde la sexualidad infantil, y que la adolescencia justo está para eso, ¿no? Para poder ayudar y para poder favorecer. Entonces, bueno, este tipo de formas de expresión de la sexualidad son pues intentos de poder poner esa angustia, ¿no? Poder sacar toda esta ansiedad que se siente. Pero bueno, ¿qué más contamos? ¿Y hay alguna pregunta por ahí? O No, ¿tú algo? ves alguna pregunta, Giovanni? No, ¿verdad? No, ninguna todavía. Pero aprovecho como para una cuestión que por ahí me saltó ahorita que estabas mencionando lo de la separación. Además de la separación, también entra como muy fuertemente este deseo de agradar, como esta cuestión de tratar de ser lo suficientemente bueno para el otro. Y creo que aquí hay una cuestión que no pasa únicamente en esta transición adolescente con la sexualidad y con lo que implica el reconocimiento de su propio cuerpo, su propia identidad, sino que de repente es algo que también sucede en etapas posteriores y que, por ejemplo, ahorita, de repente, como revisando redes sociales, es un tema que está como muy recurrente, que tiene que ver con la cuestión de no opinar sobre los cuerpos diversos ni sobre los cuerpos ajenos.
Y que esta idea, por ejemplo, en este tiempo de la adolescencia y un poco conectado con lo que Betty ya nos mencionaba sobre las anorexias o los trastornos de la alimentación asociados a la imagen corporal. Claro que aquí hay una cuestión, por ejemplo, que lo que menos quiere el adolescente es que de repente el adulto le haga comentarios al respecto de su cuerpo. Él sabe que su cuerpo está cambiando, ella sabe que su cuerpo está cambiando y es lo que menos quiere saber, es lo que menos quiere justamente que la gente le diga. Pero parece que como sociedad de repente tenemos como esta noción de fijarnos demasiado en esos cambios corporales y señalarlos sin percatarnos justamente que esos comentarios, por ejemplo, pueden ser mal recibidos por el adolescente como agresiones directas que se le hacen. Por eso a veces creo que notamos que algunos adolescentes se aíslan justamente de las convivencias familiares en un periodo para evitar justo ese tipo de situaciones que los vulneran. Y que en esta cuestión también entran como estas nociones de tener que buscar cierta imagen, cierta apariencia, cierto tipo de arreglo para poder ser lo suficientemente buenos en la fantasía para aquellas personas que se fijan demasiado sobre su imagen o sobre su cuerpo. Técnicamente es como este reflejo subjetivo de su corporalidad. Sí. Y ahora que estaban diciendo esto sobre la masturbación, sobre las redes sociales, pensaba también en como lo de la pornografía, ¿no? Que también tienen más facilidad, más acceso a esto y a veces eso mismo los asusta, ¿no? O sea, porque el ver una imagen tan cruda en una escena pornográfica es una erupción a su mente. Y sí, algo que también Meltzer nos ha mostrado es que lo que le pasa al adolescente es que entra en un estado de confusión entre lo infantil y lo adulto, lo interno y lo externo, y que creo que esto también es muy, como demoledor, ¿no? Entonces, a veces todos estos temas, pensaba como en muchas cosas también graves, como lo que nos han enseñado los doctores Lofer en relación a pacientes adolescentes graves que se lastiman, que es como si a través de hacerse un daño es un odio al cuerpo, ¿no? Que digo, son situaciones bastante extremas, pero que pasan, porque ahora muchas veces nos llegan pacientes que se cortan, que se hacen cosas en el cuerpo y todo eso. Entonces, eso nos permite entender a los que trabajamos con ellos cómo todo este impacto y también es las partes dolorosas en la psique para hacer todo este acomodamiento, ¿no? Y tenemos el opuesto, ¿no? Que ya en otros conversatorios también lo hemos hablado, de aquellos adolescentes que no pasa nada, que son muy tranquilos, que parece ser que son obedientes, hasta los papás dicen, no, yo la verdad no tengo ningún problema y no sé qué. Entonces, también pensar que esta pasividad tiene que ver con angustias, ¿no? Y entonces es cuando hablamos de defensas muy rígidas, que lo que van a hacer es que van a inhibir un desarrollo mental, psíquico, que va a tener sus costos para el chico, porque inclusive hasta podemos, digo, no sé ustedes si les ha pasado, pero hasta hay pacientes que tú los ves y dices, tengo 16 años, pero tú los ves como con cuerpos de 14, como si esta parte mental también hace un detenimiento, ¿no? Importante, y en la vestimenta, o sea, toda esta dificultad, ¿sí? Entonces, pensando como en estas situaciones que les preocupan mucho a los papás ahora, ¿no? Las depresiones, las ideas suicidas, los retos, ¿no? Que salen en Facebook, ¿no? Porque toda esta parte, como yo les decía hace un ratito de las defensas, de cómo toda esta situación, cuando se queda en el narcisismo y de ser omnipotentes, o de buscar la manera de distanciarse, ¿no? De los adultos a través de desplazar en otros espacios, pero podemos también entender, hay muchos de nosotros lo hemos leído y sabemos que
a veces cuando decimos qué es patológico y qué no es patológico en la adolescencia, ¿no? Y a veces es una línea delgadita y que tenemos que ser muy sensibles, muy cuidadosos de cuando esto se está haciendo en estructura o es transitorio, porque pueden ser inclusive mentirosos, hasta empezar con cosas como psicopáticas, ¿no? De hacer como sus tranzas y todo eso, y entender qué tanto eso verdaderamente está haciendo como ya una estructuración, un trastorno de personalidad, ¿no? Claro, claro, justo me hace pensar, ¿no? Cómo es la amenaza ante la imagen narcisista, que esa es la gran dificultad y que al final todo eso, pues sí, genera mucha ansiedad y por lo tanto puede hacer, ¿no? Muchas salidas, ¿no? Como bien lo mencionaban, qué es patológico en la adolescencia, qué difícil, ¿no? Qué difícil poder distinguirlo, ¿no? Que justo lo esperado es que sea algo transitorio. Sin embargo, pues también hay que ayudar, ¿no? Hay que favorecer, ¿no? Como muchas cosas que suceden, ¿no? Como esto de mirar la pornografía, ¿no? La masturbación, ¿no? El aislamiento, ¿no? Los celos, la competitividad, ¿no? Como que todo ese tipo de cosas pueden ser que generan, ¿no? Mucha ansiedad y entonces a través de la descarga sexual, ¿no? Para poder justo aliviar, ¿no? Bajarle tantito a esa angustia. Eh, que bueno, regresando a esto que mencionaba, ¿no? Sobre la separación y que decía, ¿no? Bueno, recuerdo que Giovanni comentó sobre este chico de secundaria que era el chiquillo de la casa, ¿no? Como me parece un poco que tiene que ver, ¿no? Justo con esta angustia de separación, de decir, es que yo no puedo dejar de ser ese niño, ¿no? O sea, yo no me puedo separar y puedo hacer, ¿no? Como mis cosas y me mantengo, ¿no? Entonces en esa simbiosis casi casi, ¿no? Y que a veces también como decía Betty, ¿no? Nos encontramos con niños que son muy buenos en la escuela, ¿no? Adolescentes, ¿no? Pues yo no tengo queja, ¿no? Queja alguna, es muy bueno, se sigue portando igual. Pues sí, hay que tener mucho cuidado porque detrás de eso justo se puede esconder muchísima angustia que está impidiendo justo eso, ¿no? Que es el proceso natural, ¿no? Que el adolescente requiere porque así se le exige, ¿no? Digo, al final de cuentas, entre lo cultural, lo psíquico, lo biológico, es toda una exigencia que claro que debe de dejar de ser ese niño bueno, porque pues, ¿quién lo podría aguantar, ¿no? En realidad es muy complicado. Entonces, bueno, creo que son puntos interesantes. Oye, Javier, ahorita que estabas hablando de eso, de la separación, o sea, y Peter Bloss lo dice, ¿no? O sea, él dice que la primera individuación, que la que nos explica Mahler, pues, o sea, el niño va a experimentar esa separación entre él y su madre. Él lo dice como de una manera relativa, pero lo difícil en la segunda individuación es porque el chico tiene que hacer un trabajo con sus objetos infantiles que han sido interiorizados, ¿no? Entonces, eso es lo que él dice que hace difícil este segundo proceso de individuación. Y habla como los chicos lo hacen de una manera y las chicas lo hacen de otra. Y a propósito de eso, de lo que estaba diciendo Giovanni hace rato, él también dice que, por ejemplo, esto de que yo les hablaba de las chicas, de esto de la anorexia, pero él dice que hay chicos en los que vemos como una importante necesidad de actividad física, ¿no? Que ya están esperando para ir al gimnasio y entonces hacer todo este movimiento, esta descarga, o van al fútbol, o están sudados, y todo esto. Y dice Bloss, esa actividad, además de su hostilidad, su agresividad y su sarcasmo y su burla, dice, son manifestaciones. Él las ve como unas manifestaciones que van a estar relacionadas
a este incremento pulsional, ¿sí? Y también hay otra parte que la coloca como, es una defensa del chico, ¿no? Como se defiende ante el amor homosexual pasivo que tiene con el padre. Entonces, esta actividad es lo opuesto, ¿no? Entonces lo hace fuerte, diferente, lo quita de lo infantil, ¿sí? Pone distancia, ¿no? O sea, que ya no es el mismo, la misma cercanía con el padre como era antes, también amenaza también esta cercanía por estas fantasías. Y aquí entra las aportaciones de Klein del mundo interno y de las fantasías con los objetos internos, que es otra aportación teórica. Pero bueno, pensando como en esto, ¿no? De la separación y de la actividad física, ¿sí? No sé qué otra cosa se les ocurre o piensan. Y mira que ahí, ya que mencionas la cuestión de cómo estas manifestaciones son una defensa frente a una cuestión de la relación con el padre que tiene que ver con una defensa ante cierto homoerotismo. Es curioso que justamente en el caso de los varones, por ejemplo, gran parte de la construcción del género que tiene que ver con la masculinidad, que tiene que ver con la cuestión de las posibilidades de cortejar a una chica o estas nociones hacia la exogamia heterosexuada, tienen que ver justamente con exploraciones homoeróticas en el grupo de pares. Justamente cuestiones que son exploraciones de la sexualidad genital entre varones de la misma edad, que tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de exploración de sus genitales, conocer las características, las diferencias, la noción, por ejemplo, de la excitación sexual, y que es una de las prácticas más recurrentes, por ejemplo, que vamos a encontrar en adolescentes de secundaria, y que esto es parte de una situación constitutiva que tendría que ver con esta cuestión del género y la masculinidad. Y aquí se pone entretenida la situación porque en el dado caso que uno de estos chicos fuese homosexual, por ejemplo, puede quedar excluido de estas exploraciones que forman parte de ese entramado subjetivo de su propia masculinidad. Y ahí, bueno, es otra historia. Sí. Sí, claro, te metiste en otra línea, pero muy, muy interesante, ¿no? También como Sí. desde justo la sexualidad podemos empezar a tocar, ¿no? Como todos estos elementos de las masculinidades, las feminidades y todas estas situaciones. Pero bueno, ahorita no nos toca ir para allá, voy a regresarme un poquito. Y cuando estabas diciendo esto, Betty, me hizo pensar en una frase de Winnicott que a mí me ha impactado y que yo dije, yo no puedo creer que la haya dicho Winnicott, pero bueno, la voy a buscar. Y sí la encontré por ahí, dice, el adolescente tiene que pasar por el cadáver de los padres, ¿no? Y que claro que estamos hablando de todo este simbolismo, ¿no? Que eso es gran Que lo va aportación a de matar. Winnicott, pero que tiene que ver justo con estos padres infantiles que mencionabas, ¿no? O sea, infantiles, idealizados, ¿no? Todas estas figuras perfectas, maravillosas, ¿no? Que le dieron todo y entonces eso lo tiene que quitar porque si no, se va a quedar justo ahí atorado, ¿no? Y entonces el sufrimiento se queda en él o en ella mismo, ¿no? Entonces es muy, muy importante a veces como que da miedo, ¿no? Y creo que los mismos papás, ¿no? Que les da miedo todo esto de perder también a su hijo, ¿no? A su niño, ¿no? También decía Giovanni al inicio, ¿no? También hay que pasar un duelo, ¿no? Y decir, pues este niño que me hacía caso, ¿no? Ya no es el mismo, ¿no? Y es alguien diferente que ahora va a buscar cosas diferentes, distintas, y que eso le va a permitir crear su propia vida. Sin embargo, muchas veces se vuelve una gran resistencia ante eso y una gran oposición al impedir, ¿no? Que el joven, que la adolescente no pueda vivir esas cosas, ¿no? Y poder experimentarse y poder pensar como en todos sus deseos, sus gustos, ¿no? Lo que hablaba Giovanni también de la masculinidad y todos esos juegos, ¿no? A veces también se les impide y entonces
pues evidentemente eso dificulta, ¿no? Justo esa sexualidad, ¿no? Y genera angustia, y entonces ahí ya es cuando vamos encontrando otro tipo de, pues, de problemas, ¿no? Y vemos adultos que cuando se revisa, ¿no? Toda esta historia, pues que hay muchas dificultades, ¿no? Por ejemplo, también me encontré por ahí esto de los ataques de pánico, ¿no? Los ataques de ansiedad, ¿no? Que creo que tienen que ver mucho con estas manifestaciones de una sexualidad dificultada, ¿no? No tramitada, como atorada ahí en ciertos elementos. Digo, vamos el caso por caso y no es como decir esto es por esto, pero es como ahí nos podemos dar cuenta, ¿no? Como esas son sensaciones corporales que nos están diciendo, ¿no? Que nos están ahí pidiendo que podamos descifrar, ¿no? ¿Qué simboliza, qué significa? Pero bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. No sé si quieran decir algún comentario de conclusión. Desafortunadamente, el día de hoy no hemos tenido preguntas hasta este momento ni comentarios, pero bueno, estaremos ahí como muy pendientes. Entonces, no sé si quieran concluir con algo. A mí sí me gustaría como en relación a todo lo que hemos hablado, creo que hay un concepto muy importante cuando tú recuerdas esa frase de Winnicott, es que sí es cierto, es que hay que tramitar y poder separarse de estos padres predípicos, ¿no? Entonces, como primer paso, luego los edípicos, porque finalmente la pubertad va con esta parte de eclosión de la sexualidad, va a replantear toda esta situación sexual, ¿no? Y entonces podemos ver que el trabajo del adolescente es intenso, por eso tiene que ser ruidoso, ¿no? Porque hay mucho trabajo por hacer. ¿No? Y que en esta cuestión de pues todas estas dificultades en la sexualidad, pues siempre hay que entender que esa metamorfosis que pasa el adolescente en la pubertad y al comienzo de esta etapa, pues tiene que ver con sufrimiento psíquico y sufrimiento como en el estilo de vida que tiene por todo lo que está pasando, porque al final es como un avasallamiento de múltiples situaciones que justamente tienen que obligarlo a responder de una manera que no sabe cómo hacerlo y tiene que descubrirlo, y justo es esa transición de ir descubriendo cómo enfrentar ese momento de la vida, que también se acompaña con estos posicionamientos, por ejemplo, adultificados, donde el adolescente de repente se siente como que ya lo sabe todo del mundo y entonces está como en otra posición, pero es parte de esa experiencia, y entonces pues hay que entender justamente que esta exploración de su sexualidad y sus dificultades pues implica demasiadas experiencias que tiene que asimilar, que tiene que resignificar, y que esa resignificación viene justamente de sus fantasías infantiles. Así es. Ujú. Sí, yo creo que al adolescente hay que darle tiempo, ¿no? Como Libertad. libertad, tiempo y como ¿no? Recuerdo a Rodulfo que dice, ¿no? Le preguntas al adolescente y te manda o no te contesta, Ajá. que lo que significa es justo eso, no sé. Cuando el adolescente te contesta no sé, es porque realmente no lo sabe. Y entonces hay que darle justo ese tiempo, ¿no? Que es un tiempo no cronológico, sino es un tiempo psíquico de quién sabe cuánto tiempo, para permitirle justo esto, ¿no? Esto que decía Giovanni, ¿no? Esto que decía Betty, todas estas experiencias, todas estas cosas, estas angustias, estas dificultades que va atravesando, y que eso permitirán, ¿no? Favorecerán justo que se vaya dando el proceso adolescente, que eso es lo que nos importa con nuestros adolescentes. Muy bien, pues a mí me gustaría cerrar también invitándolos febrero 18, sábado 18 de febrero, a nuestro cine debate. Este será un evento presencial ahí en el grupo de Psiquiatría y Psicología Infantil de Puebla. Vamos a analizar la película de Las ventajas de ser invisible. Creo que es una película muy interesante que nos da mucho a hablar de esto de la sexualidad y bueno, de muchas otras cosas.
Y también invitarlos el jueves 2 de marzo al taller Las adicciones en la adolescencia, que va a estar a cargo de Giovanni. No sé si quieras comentar algo. Pues aprovechando el espacio, pues justo reiterar la invitación para que dentro de un mes, el día 2 de marzo, jueves, puedan acompañarnos justamente en este taller de las adicciones en la adolescencia. En este taller, pues vamos a estar hablando al respecto de adicciones y qué sucede con los adolescentes y con las familias, pero sobre todo la cuestión de pensar las estrategias técnicas de abordaje desde el psicoanálisis hacia las adicciones. Claro. Entonces, Ese taller sí va a ser en línea, entonces tenemos como la apertura para todos los que quieran participar. Entonces, bueno, pues así estamos arrancando este año con mucho entusiasmo y con muchas ganas para perfilarnos, ¿no? Para todos los proyectos que tenemos. Bueno, pues les agradezco mucho, que tengan excelente noche y seguimos por aquí.